Muy buenos días, estimados estudiantes del curso de redes CCNA 1. Quiero presentar este apartado, modelos de referencia, correspondiente al módulo 3 de nuestro curso. Ya les estuve mencionando anteriormente que para poder comprender mejor los conceptos complejos de las redes y de su funcionamiento, es necesario que podamos describir las operaciones de la red. Esta descripción se puede hacer en base al modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos y en base al modelo de referencia TCP/IP. Aquí tenemos estos dos modelos, como ustedes pueden ver. Del lado izquierdo está el modelo OSI con sus 7 capas y del lado derecho está el modelo de referencia TCP/IP, que son los grandes dos modelos que tenemos que tratar a profundidad. Ya habíamos visto los beneficios, ya habíamos citado los modelos, las 7 capas también habíamos citado, y ahora quiero avanzar haciendo una comparación de estos dos grandes modelos que les había comentado, que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP, ¿verdad? Por un lado, el lado izquierdo, cito la capa física, capa de acceso de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Ahora fíjense en esta comparación en que el modelo TCP/IP en comparación con el modelo OSI usa la capa de acceso a la red, Access Network, tiene también esta capa y trabaja directamente con la capa de enlace de datos y la capa física. Esa es una diferencia. Luego, la capa de Internet del modelo TCP/IP trabaja con la capa de red del modelo OSI. Luego la capa de transporte también trabaja con la capa de transporte del modelo OSI. Y luego acá en este modelo TCP/IP tenemos la capa de aplicación. La capa de aplicación trabaja con estas tres capas. La capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Entonces el modelo OSI divide la capa de acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP/IP en varias capas. El conjunto de protocolos TCP/IP no especifica qué protocolos utilizar al transmitir a través de un medio físico. Las capas 1 y 2 de OSI tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y las maneras físicas de enviar datos por la red. Aquí tenemos un laboratorio que vamos a estar haciendo también el próximo sábado. Y ahora voy a tratar este apartado 3.6, el encapsulamiento de datos. El encapsulamiento de datos básicamente es el proceso de dividir los mensajes en unidades más pequeñas. El proceso se denomina la multiplexación, que es un proceso que consiste en tomar múltiples flujos de datos segmentados y entrelazados y juntarlos. La segmentación de mensajes tiene dos beneficios principales. Aumenta la velocidad y aumenta la eficiencia. Después está el otro proceso que es la secuenciación. Recién hemos visto el proceso de la segmentación. Ahora vamos a revisar el concepto de la secuenciación. Y es un proceso que consiste en numerar los segmentos para que el mensaje pueda volver a ensamblarse en el destino. Como ustedes pueden ver aquí, hay un proceso de secuenciación en esta figura. Luego está otro elemento que sería la encapsulación, ¿sí? Las unidades de datos del protocolo son encapsulados y la encapsulación es otro proceso en el que los protocolos agregan su información a los datos. En cada etapa del proceso, una PDU, que vendría a ser una unidad de datos del protocolo, tiene un nombre distinto para reflejar sus funciones nuevas. Aunque no existe una convención universal de nombres para las PDU, en este curso se denominan de acuerdo con los protocolos de la suite TCP/IP. Las PDU que pasan por la pila son las siguientes: datos, que es la corriente de datos bits, ¿verdad? El segmento, el paquete, la trama y los bits, que sería la secuencia de bits. Aquí tenemos un ejemplo de encapsulamiento de datos que también lo habíamos visto.
La encapsulación es un proceso descendente. El nivel anterior hace su proceso y luego lo pasa al siguiente nivel del modelo y este proceso es repetido por cada capa hasta que se envía como una secuencia de bits. Luego tenemos el ejemplo de desencapsulamiento en donde los datos se desencapsulan a medida que se mueven hacia arriba en la pila. Cuando una capa completa su proceso, esa capa elimina su encabezado y lo pasa al siguiente nivel que se va a procesar. Esto se repite en cada capa hasta que se trata de un flujo de datos que la aplicación puede procesar. Entonces tenemos el proceso de desencapsulamiento que consiste en recibido como bits, luego es etiquetada, luego el paquete, luego el segmento y luego el dato. Vamos a revisar este apartado de acceso a datos y entender en qué consiste. Entender en qué consiste. Tanto el enlace de datos como las capas de red utilizan direccionamiento para entregar datos desde el origen hasta el destino. Eso es importante. Direcciones de origen y de destino de la capa de red son responsables de enviar al paquete IP desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo final, ya sea en la misma red o a una red remota. Direcciones de origen y de destino de la capa de enlace de datos son responsables de enviar la trama de enlace de datos desde una tarjeta de interfaz de red a otra en la misma red. Y aquí vemos ese direccionamiento, ¿verdad? A través de las 7 capas del modelo OSI. Dirección lógica de capa 3. Los paquetes IP contienen dos direcciones IP. Dirección IP de origen, que es la dirección IP del dispositivo emisor, la fuente de origen del paquete, y dirección IP de destino. La dirección IP del dispositivo receptor es decir, el destino final del paquete. Estas direcciones pueden estar en el mismo enlace o remoto. Entonces, cuando hablamos de la dirección lógica de capa 3, los paquetes IP contienen dos direcciones, de origen y de destino. Eso es en resumen, ¿verdad? Luego, un paquete IP contiene dos partes, siempre hay que tener en cuenta. La parte de la red, que puede ser el IPv4 o el prefijo IPv6, y la parte del host, que puede ser del IPv4 o de interfaz IPv6. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Luego están los dispositivos en la misma red. Cuando los dispositivos están en la misma red, el origen y el destino tendrán el mismo número en la porción de red de la dirección. Por ejemplo, PC1 tiene este IP 192.168.1.110. Y en este caso, miren, su servidor FTP tiene justamente, ¿verdad?, los dos mismos valores, o los tres mismos valores son iguales, como dice acá, ¿verdad? El origen y el destino tendrán el mismo número en la porción de red de dirección. Lo único que cambia es el último valor. El rol de las direcciones de la capa de enlace de datos, misma red IP. Esto tiene que ver cuando los dispositivos están en la misma red Ethernet. ¿Cuál es el rol, verdad? El marco de enlace de datos utilizará la dirección MAC. Eso es para tener en cuenta real de la NIC de destino. O sea, cuando hablamos de NIC, hablamos de tarjeta de red de destino. Las direcciones MAC están integradas físicamente en la tarjeta de red y son direcciones locales, para tener en cuenta. Nunca son remotas. La dirección MAC de origen será la del iniciador en el enlace. La dirección MAC de destino siempre estará en el mismo enlace que el origen, incluso si el destino final es remoto. Luego están los dispositivos en una red remota. ¿Qué sucede cuando el destino real no está en la misma LAN y es remoto? ¿Qué sucede cuando PC1 intenta llegar al servidor web? Esto afecta a las capas de enlace de datos y de red. Esto lo vamos a estar revisando a continuación. Funciones de las direcciones de capa de red. Cuando el origen y el destino tienen una parte de red diferente, esto significa que están en redes diferentes, como ustedes pueden ver acá en la figura. Entonces llegamos al rol de las direcciones de la capa de enlace de datos.
diferentes redes IP. Cuando el destino final es remoto, la capa 3 proporcionará a la capa 2 la dirección IP predeterminada local de la puerta de enlace, también conocida como dirección del router. La puerta de enlace predeterminada es la dirección IP de la interfaz del router que forma parte de esta LAN y será la puerta o puerta de enlace a todas las demás ubicaciones remotas. Todos los dispositivos de la LAN deben recibir información sobre esta dirección o su tráfico se limitará únicamente a la LAN. Una vez que la capa 2 en PC1 se reenvía a la puerta del enlace predeterminada, router, el router puede iniciar el proceso de enrutamiento para obtener información al destino real. Continuando con el rol de direcciones de la capa de enlace de datos, el direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento local, por lo que tendrá un origen y un destino para cada enlace. El direccionamiento MAC para el primer segmento es origen de la trama o origen envía la trama y destino de puerta de enlace predeterminada recibe la trama. Este sería entonces el proceso. Aunque el direccionamiento local L2 cambiará de enlace a enlace o salto a salto, el direccionamiento L3 sigue siendo el mismo. Y ya para ir cerrando esta parte, ¿verdad?, de direcciones de enlace de datos, dado que el direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento local, tendrá un origen y un destino para cada segmento o salto del viaje al destino. Muy bien. Entonces, ya para ir cerrando esta parte, hay también un laboratorio que vamos a estar viendo sobre una herramienta de tráfico para el control del tráfico de datos que es Wireshark. También hay otro laboratorio y que aprendimos en este módulo, aprendimos sobre las reglas, aprendimos sobre protocolos, aprendimos sobre suite de protocolos, sobre las organizaciones estándares, aprendimos sobre los modelos de referencia OSI, encapsulamiento de datos, el acceso a datos. Entonces esto sería el cierre del módulo 3. Muchas gracias y vamos a pasar a nuestro laboratorio.